La adicción es un problema de familia. Somos el resultado de lo que percibimos desde nuestra niñez, de ese entorno familiar en el que crecemos, de las tradiciones, creencias, de la cultura, de la historia familiar. Se entiende que repetimos además de los papitos, de los abuelos, de los bisabuelos y demás. Ese tema que muchas veces nos dicen es que habla igualito a, tiene mucho que ver con esas repeticiones, que las hacemos de forma muy inconsciente generalmente. Pero estas repeticiones también tienen un carácter importante a nivel de lo que vimos, de esos ejemplos que recibimos puntualmente del cómo era el comportamiento y la conducta de los que nos cuidaron. Por tanto, entonces, cuando hablamos de una adicción, hemos de reconocer que es una situación que se viene gestando desde incluso en el embarazo. Cuando un embarazo llega de forma sorpresiva, cuando no se espera que, eh, lamentablemente para algunos, ¿no? El tema de los hijos no deseados, cuando cuesta aceptar por la situación que se esté viviendo a nivel de familia, a nivel profesional, o muchas veces el tema puntual de si te embarazas, te saco de la casa, cosas como esas, pues son normal que sucedan. Y lamentablemente, desde el embarazo, esas emociones de mamá, pues las transmite a los hijos. Entonces, son muchas las condiciones que traemos ya previstas, prehechas, preescritas, que pueden llevarnos a que en algún momento de la vida resulte esto como resultado en adicciones que requieren de muchísima atención, que son complejas, que no se curan de la noche a la mañana. Entonces, mi mensaje hoy es que veamos que no hay culpables, que no se vale el juicio, que no se vale la crítica, que no se vale darnos látigo como estamos acostumbrados por una situación tan compleja como es un adicto en casa. Y son tantísimos los factores que hemos de ver. Vamos a ver aquí algunos pocos, sobre todo en lo que tiene que ver con lo que como familia hemos de manejar, hemos de aprender, hemos de reconocer, hemos de llevar como un plan de acción con estrategia para apoyar y acompañar a nuestro ser querido adicto. Una de las cosas importantes además es utilizar las palabras adecuadas. Es un adicto. Porque cuando les ponemos otro nombre, pues estamos generando una negación en nosotros mismos de lo que realmente está sucediendo. Y es que vivir en negación también es una conducta que nos condicionaron. Nos enseñaron a no hables de lo que te pasa, no llores. Las situaciones emocionales no se ventilan en público y todos hemos de salir de ahí. Eso muchas veces incluso en ese no llores, no hables del tema, guárdalo, que literalmente nos lleva a ir generando capas en nuestro ser, capas de dolor que no se trabajan, que se ocultan. Y en cualquier momento van a salir esas capas, va a salir ese dolor y lo vamos a tener que trabajar, ir quitando cada una e ir sanando el alma, sanando el corazón. Afortunadamente hoy contamos con muchísima información y estos medios de comunicación pues nos ayudan a poder escuchar diversos puntos de vista respecto a qué acciones tomar frente a esta situación y algo supremamente importante y supremamente valioso, poder generar nuestra propia receta. Cada familia es un mundo, cada persona es un mundo. La percepción que tenemos dentro de nosotros como hermanos, pues respecto a papá y mamá, es bien distinta. Si preguntamos a cada uno, la percepción de cada quien es la suya. Y eso depende de muchísimas situaciones, ¿no? Nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestra historia de vida, nuestro condicionamiento psicológico, incluso hasta la perspectiva de lo que queremos como propósito de vida están implicados aquí. Entonces, la familia cuando sospecha que uno de sus integrantes
pareciera que no anda en buenos pasos. Esas formas de no decir las cosas como son, es que está en malos pasos, es que tiene amigos que no le convienen. Ese tipo de respuestas que nos damos cuando empezamos a sospechar que hay una situación importante es como ese comienzo, ¿no? Y desde ese comienzo, la forma como decimos nos está diciendo cuánto nos cuesta reconocer que vamos a tener que enfrentar una situación obviamente no esperada. Cuesta muchísimo, involucra a todos y en particular, como que la responsabilidad no la ponen más en las mujeres. Es como que como madre fallaste. Y todo ese clan, la mamá, la abuela, las tías, las hermanas, todas como que nos echamos también esa gran responsabilidad, pero más desde el punto de cómo te ayudo, qué tengo que hacer para salir de aquí. Y obviamente, pues esa es una buena señal de disposición y de actitud frente a la situación presente. Entonces, además, es importante reconocer que la situación presentada tiene una situación importante y es que nuestra primera reacción es la negación. Entramos en shock cuando empezamos a ver lo que puede estar pasando. No, eso no es cierto. Es mi percepción. Fue una vez. No, 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 pues sí, se salió de copas, pero eso fue porque ese día realmente venía atravesando una situación incómoda. Entonces empezamos a justificar. Después de pronto nos damos cuenta que hay respuestas o situaciones que no estamos acostumbrados a ver en la persona que está llevando la adicción, pero aún así seguimos en negación. Esta negación inicial nos pone además como en modo de esperanza, ¿no? No, esto es un sueño, es una pesadilla, va a durar poco, como el tío que le pasó, pero rápidamente salió de allí. Y ese no reconocer que con toda certeza de los demás arriba hay casos similares. Como les digo, hacemos repetición. Entonces se nos olvida que el abuelo era alcohólico, se nos olvida que algún tío, o el papá, sí, el papá trae adicciones también. ¿Mm? Hoy, lamentablemente, hay circunstancias, por ejemplo, de adicción que no se notan o que no se ven como adicción. Por ejemplo, ese famoso trabajólico, ¿no? Esta adicción a estar trabajando, trabajando, trabajando. Es que tengo que producir, es que debo, es que tengo una responsabilidad, es que es lo que me corresponde, tengo una familia por la cual responder, etcétera. Entonces nos lleva a generar como esas excusas, pero finalmente podemos hacer incluso del trabajo una adicción y no nos damos cuenta. La adicción del trabajo realmente es una consecuencia incluso de cuando somos tan exageradamente controladores que preferimos estar en este lugar para poder exigirle a otros antes que exigirnos a nosotros mismos el ver qué situación estamos llevando, qué herida emocional traemos desde chiquillos que nos trae a mantenernos en control, en exigencia, en estar siempre, siempre ocupados. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Encontrando como esos oasis emocionales que nos llevan a. Entonces, oasis emocionales hay muchísimos. Uno, como digo, el trabajo, otro oasis emocional muchas veces es, con todo el respeto, pues para quienes son muy religiosos, pero muchas veces se abusa del tema religioso. Ese también a veces se convierte en un oasis emocional. Hay historias de historias. Recuerdo una mamita de un chico que venía viendo la situación, se le venía advirtiendo porque además él empezó en el colegio y la señora negaba totalmente, no, nosotros somos una familia muy religiosa, nosotros esas cosas no pueden pasar. Pero le advertían y no escuchaba. Y el papito pues se la pasaba trabajando. Entonces resulta que este niño, lamentablemente, el día de su graduación, tomó el carro de su papá, se fue con otros 4 compañeros a celebrar, tuvieron un accidente muy fuerte y este chico falleció. Obviamente iba conduciendo embriagado, habían consumido algunas sustancias y pues, ni modo, el chico falleció. Este es un caso muy cercano para mí además, porque en mi actividad profesional he tenido mucho que ver con
la psicoeducación en colegios y escuelas, y pues conocemos los chicos y son buenos chicos, bueno, todos somos buenas personas, por favor. Pero lamentablemente, pues en esa negación que se daba, porque me acuerdo que le preguntaba después al esposo, al papá del chico, por qué se quejaban pues de la ausencia de la mamá y decían que el tema era que la mamá, por su tema religioso, pues exageraba muchísimo. Y en efecto, cuando falleció el chico, esta señora todos los días se iba de un pueblito a otro. En este otro pueblito hay muchas iglesias y todos los días se iba para allí a una iglesia diferente, iba y venía. El Señor decía, me da mucho miedo que ella también tenga algún accidente manejando, porque muchas veces nos gana el llanto, obvio, estamos en modo muy doloroso emocional, de pronto gana el llanto, se pierde la concentración, se pierde el enfoque o se pierde la visión y este era un trayecto, es un trayecto muy quebrado. Entonces, además era un gran miedo del papito. Entonces, generamos situaciones familiares muy complejas cuando no somos conscientes de lo que somos. Y es que la primera tarea del ser humano ha de ser trabajar en nosotros mismos, el autoconocimiento, el autoapapacho, el reconocer que si yo estoy bien puedo apoyar a mi familia, pero si yo no estoy bien, me vuelvo una carga para mi familia. Y en ese volvernos una carga para mi familia, pues puede haber consecuencias literalmente inesperadas. Entonces, ¿qué pasa cuando empezamos a ver que puede ser que esté presentándose un tema de adicción en la familia? Entonces, aquí hay algo bien importante y es que antes que ponernos de pronto en ese vamos a poder solos, no, esto es pasajero y todos esos, etcétera, más bien busquemos ayuda. Esa ayuda primero profesional de un centro especializado que cuenta con equipos interdisciplinarios, profesionales dedicados, conocedores, estudiosos de la materia, que van a ayudarnos de la mejor manera a manejar el problema. Un tema de adicción es importante hacer ver que no se cura de la noche a la mañana y que generalmente no se cura. Cuando se es adicto, es algo que se lleva por siempre, que se aprende no a controlar siquiera, que se tiene que trabajar para poderse mantener en sobriedad, en limpieza, pero que siempre va a estar latente el peligro de una recaída. Por tanto, es importante trabajar en la aceptación de lo que tenemos en casa. No es tampoco con las palabras como arreglamos el problema. Es que yo ya le dije que no hiciera eso. Eso no funciona, nunca va a funcionar. A nosotros mismos nos dicen las cosas con palabras y no estamos prestando atención. Con los chicos es más difícil todavía que nos presten atención. Entonces, es importantísimo que lo más rápido posible busquemos ayuda. Quiero que por favor hagan una evaluación general. Pareciera que mi hijo está consumiendo drogas. Me da la impresión que mi hijo está consumiendo demasiado alcohol. Me da la impresión que mi hijo tal cosa. Y a mí me gusta hablar de las historias que he tenido cercanas. Y recuerdo en ese momento una mamita que me dice un día, ¿verdad que usted es psicóloga y puede apoyar? Le digo yo, ¿qué está sucediendo? Y me dice, es que mi hijo está empezando a fumar, pues, y no quiero que eso lo haga. Ok, ¿cuántos años tiene el chico? 13 años. Ok, ¿y el papá? Y me dice la señora, ese no sé qué, es que no está, es que y si usted quiere hablar con él, pues llámelo usted. Así me dijo. Entonces ya le digo yo, señora, la primera persona que ocupamos que se trabaje es usted, porque con toda certeza eso que usted me está hablando a mí es la forma como le habla del papá a su hijo. Entonces, claro, el chico recibe toda esa información con mucho dolor. Además que los chicos lamentablemente, a veces de niños, y si ustedes recuerdan alguna situación, de pronto pasó algo, ver a papá y mamá peleando y decir, ay, fue por mi culpa.
y es que yo hice. De niños tendemos a echarnos la culpa de las situaciones de los adultos. Entonces, hablarle a un adolescente que además está en esa dualidad que adolece, ¿cierto? No sabe si ser adulto o ser niño, no sabe cómo manejar esa etapa de la vida y de remate la mamita, de pronto hablándole mal del papá o generando situaciones de entorno conflictivo, no le va a ayudar. Al contrario, hay como un empujarlos más bien a que se encuentren esas formas de llenar esos vacíos emocionales, esos vacíos que en casa no encontramos. Ahora bien, no se trata de echarle culpas a nadie, que esto quede supremamente claro. Muchas veces lo que pasa es que no sabemos cómo sanar las heridas del alma y como que no nos tomamos ese tiempo, como que no, aquí en esta casa no se necesita eso, contamos con más de lo que se necesita, ¿cuál es el problema? Y en esa negación continua, pues vienen todas estas situaciones con consecuencias que obviamente no esperábamos y que lo más complejo es que no sabemos manejar. Entonces es importante reconocer que todas estas ayudas que podamos encontrar de la forma más rápida que cuando nos empezamos a dar cuenta, más bien sería lo correcto y es un buen inicio de tratamiento para quien es adicto el reconocer desde el comienzo que se ocupa ayuda. ¿Cuántas veces escuchamos, es que ya estuvo allí, es que lo internamos, es que hicimos, y vuelve y recae, recae? Pues si la persona recae es porque el ambiente en casa sigue siendo el mismo detonador que lleva al problema. Muchas veces encontramos mamitas tan supremamente eh, amorosas, ¿sí? Pero en ese amor, esa exigencia y a veces esa dependencia que se genera con los hijos, no son conductas tampoco adecuadas. ¿M? Entonces, por supuesto que es importante que a la mayor prontitud en que enfrentemos la situación, más positivo puede ser el resultado que alcancemos. Surgen además una serie de preguntas cuando nos empezamos a dar cuenta que hay una situación de adicción. Y esas preguntas tienen que ver con el que, "¡Ah! ¿Y eso aquí ahora qué hago?", ¿sí? Porque además albergamos mucho temor. Hemos escuchado tantas historias, hemos visto tantos ejemplos que obviamente nos llenamos de mucho miedo. Entonces sucede que nos preguntamos, ¿existe un manual? ¿Existe una guía? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Dónde se aprende esto? ¿A dónde busco ayuda? Normalmente, cuando se presentan estas situaciones, obviamente no sabemos qué hacer. Es que no esperábamos que tuviésemos que ir, o sea, nadie dice, ay, yo voy a ir a buscar a ver si hay una super clínica buenísima por si acaso alguno de mis hijos le da por ser adicto. Eso no lo hace nadie. Entonces, por supuesto que ante situaciones inesperadas, soluciones inesperadas también, tenemos que entonces desde lo más equilibrados que podamos estar y de no ser reactivos, desde lo más en calma que podamos manejar la situación, que para eso hay muchas técnicas además que nos ayudan primero a nosotros, vamos a poder generar ese apoyo formal y ese apoyo oficial y profesional al adicto. Eso es supremamente importante. También vemos algo interesante, ¿no? Muchas veces en esa costumbre de las palabras, les hacemos prometer a los chicos que no lo vuelvan a hacer. Y yo digo a los chicos, hombres y mujeres, ¿sí? Entonces, no, que no lo vuelva a hacer. Y ellos prometen, sí, está bien, no lo vuelva a hacer, pero obviamente es más ese poder de la adicción, eso que jala a que haya el consumo antes que cumplir con una promesa hecha a papá y a mamá sin que haya la ayuda, sin que haya ese cambio en el entorno donde las cosas se vuelvan en vez del juicio y del que tienes que hacer y de esa forma a veces tan directiva que llevamos a la parte amorosa y comprensiva de que todos como seres humanos somos diferentes y todos como seres humanos podemos llegar a tener una situación imprevista y de manejo bastante importante y cuidadoso.
Ninguno de nosotros está exento de tener que ir a terapia, por ejemplo. Y ese es un asunto también importante porque es que si nos creemos perfectos, como muchas veces pasa, lo que estamos realmente haciendo con esa perfección o con ese creernos perfecto es ocultando todas nuestras imperfecciones. Y es que no hay ser humano perfecto, vinimos al mundo a aprender. Y cuando ese aprendizaje lo volvemos amoroso con nosotros mismos, en automático lo estamos trasladando en amoroso con nuestros hijos, con nuestro entorno, con nuestra pareja. Muchas veces la adicción la agarra el esposo. Hace unos días veía un caso de una persona que era un señor muy exitoso en su trabajo y demás, pero de pronto el negocio se le vino abajo. ¿Cómo ha pasado tantas veces y cómo va a seguir pasando en muchas oportunidades? Entonces resulta que era como ese miedo a contar realmente lo que le estaba pasando. Entonces empezó a beber, empezó a quedarse en la fábrica, empezó a no llegar a su casa. Cuando se dieron cuenta ya le habían embargado, ya antes que pedir ayuda, ya le había pasado de todo a este señor. Entonces la respuesta además de su familia, lamentablemente, y pasa con frecuencia, es expulsar, ¿sí? A la persona a parte de la familia que está en una adicción. ¿M? Entonces, expulsamos, excluimos, ya no hace parte. ¿Cómo es posible que nos haya traicionado de esta manera y demás? Y realmente son situaciones donde la persona muchas veces ya no da más y su único refugio es lo que sea que haya tomado como adicción. Entonces no se trata de juzgar, se trata de comprender, de mirar seguramente qué ha pasado. Hay situaciones que conozco de personas adictas que han estado internados, que incluso que ellos mismos han dicho, oiga, yo me quiero internar, yo de esto quiero salir, ya me cansé de vivir esta vida tan difícil, yo quiero cambiar. Casados, con hijos, conozco gente que ha hecho eso. Entonces también hay a veces esa respuesta, ¿por qué? Porque tiene una familia detrás que está generando apoyo. Pero la familia que no apoya no es porque no quiera, es porque no sabe o porque está tan llena de miedo que le cuesta buscar ayuda. Entonces los miedos también tenemos que trabajarlos. Ahora, ¿cómo se informa a la familia de la situación que se está presentando? ¿Sí? Porque, como les digo, generalmente aparece la culpa, sobre todo en nosotras las mujeres, ¿no? Que es una omisión muy grande que cometimos, que en qué fallé, que cómo puede ser posible, pero si yo siempre he estado en casa, etcétera. Y es que estar en casa no significa estar con los hijos. ¿Cuántas veces vemos al papá que llega de trabajar, se pega al celular o se pega al televisor, al fútbol y no habla con los hijos? Espera que todo esté bien, para eso está mi esposa, para que todo lo mantenga en orden. Y esa profesión de esposa es muy difícil, tiene muchísimas responsabilidades y esas responsabilidades son compartidas. Así no lo queramos ver desde el comienzo de decir, ok, sí, yo es que la cuestión de casa la compartimos todos. No solamente es tarea de uno, es tarea de absolutamente todos. Ahora bien, esta situación que les digo que más que todas las mujeres, pero también hay hombres que se sienten responsables. Sale su yo responsable y sale su machismo exigente de esto no puede pasar en mi casa. Entonces, nada que tenga que ver con represión le va a ayudar a la víctima, ni le va a ayudar al resto de la familia que también obviamente está afectada. ¿Qué es lo que tenemos aquí importante entonces? Vamos a detectar, vamos a buscar ayuda y vamos a reintegrar la familia, este sistema, ¿sí?, que involucra a todos. Entonces, ok, detecto, ayudo y reintegro. Eso es. ¿Que cuánto tiempo va a durar ese proceso? No podemos saber. ¿Que es un proceso largo? Es mejor que reconozcamos que es un proceso largo. Hay situaciones, este señor que les digo que conozco que buscó él solito ayuda, tiene 4 hijas, y él dice, yo estaba tan cansado de esa vida tan maluca pues que se me había vuelto. Dice que él no se daba cuenta
ni del ejemplo que estaba generando, ni de su ausencia aún estando en casa. ¿Sí? Entonces, cuando buscó ayuda y cuando permitió que reconocer que era una situación importante que quería trabajar, pues aquí lo básico, importante, que finalmente es el gran pilar, pues esa red de apoyo que se llama familia. ¿Sí? Entonces, esta red de apoyo que se llama familia debe tener la mente abierta, darse cuenta que no son la primera familia que trae esta situación y con toda certeza tampoco va a ser la última. Ojalá fuéramos la última familia que vimos una situación así. Entonces, en la adicción es asunto de familia. Y lo primero que hemos de hacer es revisar el entorno del adicto, qué tan apapachado y seguro se siente en casa. Hemos de entender el problema y prepararnos como familia. Y reconocer que el adicto está en modo sufrimiento, que lo pasa mal, porque esta persona sabe que está mal, reconoce que está mal, ¿sí? Entonces, ¿cómo le podemos ayudar? ¿Con qué herramientas? ¿Cómo abordar la situación? Que, primero que nada, buscando ayuda. Si tenemos la claridad de que ese equipo de profesionales que nos puede ayudar, generamos con ellos una buena empatía, nos dejamos llevar de la manito, con toda certeza esto va a resultar bien. Pero si lo hacemos solos va a ser muy difícil, muy, muy difícil. Entonces, ¿qué hemos de hacer? Pues romper con la negación y también comprender que nosotros también podemos estar en modo ansiedad e incluso entrar en más fuerte en depresión, porque pues son temas totalmente inesperados que nos cargan emocionalmente demasiado, con emociones supremamente intensas, con toda esa carga mental, con toda esta carga física, que pues nos pueden llevar a una depresión también. ¿Cuántas veces he encontrado situaciones, lamentablemente, de papitos que se han suicidado, papitos, mamitas, que han llegado al suicidio por la culpa que se han puesto o impuesto en aras de saber que un hijo trae un problema de adicción? ¿O cuántas veces es este hijo que cree que se da cuenta que la familia está sufriendo y cree que la mejor forma es no estar presentes? Y como sucedió hace unos días, el chico literal se lanzó por la ventana. Todas estas situaciones pueden ser prevenidas si manejamos un entorno saludable. ¿Y qué es un entorno saludable? ¿Sí? Es ese entorno donde queremos llegar a la casa. Partamos de ahí. Muchas veces traemos situaciones donde dice uno, uy, no. Pensemos incluso que a veces sucede el tema, por ejemplo, de, no, que perecido de la suegra. No, es que no quisiera ir a donde mi mamá. Ay, últimamente con mi hermana no me entiendo, realmente no me gusta ir a su casa. Analicemos por qué no nos gusta y démonos cuenta que generalmente cuando no queremos estar en algún lugar es porque no lo disfrutamos. Y eso mismo es lo que debemos ver en casa, que el encuentro en casa sea disfrutable, que nosotros mismos nos sintamos a gusto. Muchas veces vivimos en jaula de oro, pero no nos sentimos realizados. Y cuando vivimos esa situación empezamos a buscar esa salida, ese por dónde abro esa jaula para poder salir de allí. Y obviamente que eso se vale, pero muchas veces el miedo, la sociedad, las normas que nos hemos impuesto, pues no nos permiten hacerlo. Muchas veces hay relaciones de pareja tan insostenibles, tan supremamente complejas, que realmente para los chicos es mejor que papá y mamá estén cada uno en sitios diferentes, porque eso hace que para el chico haya mayor seguridad. Y no lo vemos. Entonces es importantísimo que busquemos que el entorno sea lo más saludable, lo más amigable posible. No se vale que hayan consecuencias fuertes, inesperadas, dolorosas, de pérdidas irreparables en aras de no querer reconocer que el entorno no es el mejor. Entonces viene la queja muchas veces de,
es que mis hijos son difíciles. De pronto no son los hijos, de pronto somos nosotros. Entonces, la invitación que yo les quiero hacer aquí es a que miremos hacia adentro de nosotros. ¿Qué estamos generando de beneficio, de cosas amigables? Muchas veces ese apapacho, ese abrazo, ese ratico de ceder un poco a las normas sociales y decir, me voy a dar el permiso para, pues nos ayuda mucho más que un entorno a veces, digamos que esperado, ¿no? Que es que mi hijo tiene su habitación con, así como decimos, con todos los juguetes, tiene juegos, tiene su pantalla, tiene sus formas de interacción con sus amigos, aquí se le permite todo, pero lo que hay que permitir más bien es el apapacho, ¿sí? Yo soy como les dije de historias. Una historia de hace unos días de una mamita me decía, yo veo, estoy asustada porque yo veo que este hijo, segundo hijo que tiene, entró en la adolescencia y está muy fuerte. Entonces yo, ¿qué es fuerte? Le preguntaba, pero ¿qué es fuerte para ti? Yo quiero que me expliquen detalladamente qué es lo que está pasando. Entonces decía, es que es reactivo, a él no le gusta nada. Obviamente los por naturaleza rebeldía tenemos. Y yo le pregunto a la mamita, ¿y cómo era el papito? Que estamos hablando de un varón, ¿no? Generalmente los hombres pues imitan a su papá más que a la mamá y la mamá y las mujeres pues más a la mamá. Entonces, ¿cómo estaba el papi, qué papito? No, pues es que él sí cuenta que fue bien difícil. Él realmente, digo, pues tenemos una situación exactamente igual. Ya se saben las consecuencias con el papá, entonces vamos a evitarlas con el hijo. ¿Qué pasaba en el entorno familiar del papá? No, es que su mamá era muy exigente, dice que la mamá era cosa seria y su papá como que reaccionaba de pronto a esas peticiones de mamá y pues sus reacciones no eran las mejores. ¿Ok? ¿Y cómo reacciona? Pues igual. ¿Ok? Entonces ya está planteado el problema con este adolescente. ¿Qué vamos a hacer con este adolescente entonces? Primero, dejar de presionarlos, porque aquí el problema de este chico es presión. Presión por buenas calificaciones, presión porque se tiene que portar impecable, presión por una cantidad de cosas. Entonces les decía yo, cuando nosotros tenemos frustración por lo que no logramos, queremos que nuestros hijos hagan lo que nosotros no fuimos capaces de hacer. Entonces, vuelvo a lo mismo, revisemos todo lo que se está generando, hablemos con ellos, preguntémosle. No es fácil que los chicos suelten las situaciones que no les gusta en casa. Eso también es un tema especial. Sin embargo, la observación ayuda, el poderles decir, ¿te gusta esto? Poder negociar con ellos. ¿Qué es lo que más disfrutas en casa? ¿Mm? Y poder saber cómo se puede generar entonces esas acciones en familia que puedan ayudar. Vean, a veces parece hasta tonto lo que voy a decir, pero volver, por ejemplo, a lo que hacíamos antiguamente, los juegos de mesa, las comidas compartidas, pero compartidas de verdad, verdad, que se permita hablar, que nos permitamos reír, que podamos abiertamente, ¿cómo fue tu día? Es increíble, los chicos dicen, ¿y cómo fue tu día? Bien, yo le pregunto a mis nietas, ¿qué aprendiste hoy? Nada, nunca dicen, hoy aprendí tal cosa. Y sabemos nosotros que sí, qué pasó en el día de pronto en el cole por actividades de pronto especiales que tienen y demás. ¿Cómo te fue que aprendiste? No, nada. ¿Mm? Pero cuando las involucramos, hablo de las porque son niñas, en juegos de mesa, que ellas mismas ya son las que además dicen, queremos jugar con esto, ¿no? Que a mí, por ejemplo, me genera a veces un poquito de conflicto porque permanezco ocupada y entonces viene con el juego y dice, abuelita, yo quiero que juguemos de esto cuando a veces la acompaño en el día y me quedo yo con el, ops, ¿cómo le digo que no? Entonces, negociamos, mira, vamos a hacer una cosa, me vas a dar media hora que yo me desocupe y luego entonces vamos a jugar. En esos momentos de juego es donde se puede preguntar, ¿sí? Les estoy hablando de una niña de 10 años, niñas que ya entienden y que sobre todo o sea, son muy cuestionadoras de las cosas de la vida.
pero que empiezan desde la interacción a generar esa confianza donde perfectamente cuentan, ¿no? ¿Y cuál es el maestro que más te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta del cole? ¿Qué es lo que más te gusta compartir con tu papito y tu mamita? ¿Qué es lo que más disfrutas? ¿Qué es lo que quisieras? A veces las respuestas son bien simpáticas además, pero por mucha risa que nos cause una respuesta, nos está dando un indicador de para dónde van. Ahora, bien importante, reconocer que nuestros hijos traen unas fortalezas supremamente valiosas y unas habilidades, pero a veces también es que en nuestra familia todos somos médicos. Tienes que estudiar medicina y el chico no quiere, no es hábil para eso, no le gusta, es hábil para otras cosas. Entonces, se vale soltar el control. Cuando hay un adicto en casa, a- busquemos entonces qué estamos controlando demasiado. Como les digo, que el entorno sea saludable. ¿Qué cambios debemos generar para y cumplir con esos acuerdos? Muchas veces la queja de los chicos, por ejemplo, en esta parte de es que mi mamá o mi papá no vinieron a verme jugar y que a veces de verdad que es tan difícil que los chicos comprendan que no es a propósito, que son razones laborales generalmente que no nos permiten estar presentes, pero muchas veces podemos solicitar a la abuelita, a la cuñada, al primo, al que sea, oye, cúbreme en eso que no voy a poder estar, pero que el niño se sienta acompañado. Todo lo que podamos generar como prevención realmente nos va a ayudar. Y como les digo, no es con las palabras con las que ellos van a hacer caso, no, es con lo que podamos realmente generar en ellos de confianza, de autoaceptación, de sentirse seguros, de que puedan expresar su sentir sin ser juzgados, incluso cuando vienen tan dolidos, porque muchas veces el dolor del adolescente se queda tan guardado y pues son heridas que dejan cicatrices muy grandes que de adultos salen en modo adicción. A veces también sucede que no nos damos cuenta que en los chicos parte de la adicción es cubrir su insuficiencia, su no soy capaz, no, de pronto me comparan con un hermano y no me doy cuenta en esa comparación que me están haciendo sentir inútil. Viene también en otras oportunidades la prepotencia que tiene más que ver con estoy ocultando mi verdadero sentir de que me siento insuficiente y más bien por eso exijo. ¿M? Por eso necesitamos al profesional. El profesional nos va a orientar y nos va a guiar en todas estas situaciones. Aquí también tenemos que ver tanto del chico como de los papitos y de los hermanos, de todo el entorno familiar, las creencias, los prejuicios, situaciones de rencor, de culpa, de resentimiento con la sociedad, tantas situaciones que se nos pueden haber presentado. Es importante además reconocer que el adicto está enfermo en cuerpo, mente, en lo físico, en lo emocional, incluso en su vida sexual cuando ya son chicos grandes, adultos. Porque la adicción además trae una cantidad de efectos, obviamente, que involucran ciertos bloqueos en absolutamente todo. eh, Toda la parte física. Está comprobado que, por ejemplo, ciertas sustancias, pues la parte cognitiva no les permite pensar. Y lo más simpático es que la consumen, que porque es que eso me pone creativo, pero es cosa de segundos. Y luego entonces entran en un bajón que no les permite reaccionar ni siquiera a situaciones, sobre todo de trabajo o de temas académicos y demás. ¿Cómo se identifica entonces si de pronto tenemos el adicto en casa? Hay muchas señales y muchos síntomas que podemos ir viendo, que básicamente tienen que ver con el cambio de rutinas, con el cambio de conductas, con esa forma de pronto de cambio de responder. Muchas veces chicos que han sido amorosos, respetuosos y de pronto se les olvidó. Eso tiene que ver con que puede ser que estén consumiendo alguna sustancia o estén con el tema del alcohol o con cualquier situación que les causa adicción. Estos chicos que dejan de hablar, que llegan de pronto y permanecen mucho tiempo en su habitación o demasiado tiempo con sus amigos, ahí empezamos a notar esas nuevas conductas.
siempre se va dejando como ese rastro. Ahora, cuando es notable, por ejemplo, como el tema del alcohol o de cierto consumo de ciertas drogas, es que lo está haciendo cada mes. Después ya no, ya es cada 2 semanas. Después ya se volvió de fin de semana y puede ser que se vuelva de todos los días. Entonces, estas conductas repetitivas alertan, como les digo y les voy a insistir muchísimo, hay que buscar ayuda profesional de la forma más inmediata posible. ¿Por qué se vale además que esa ayuda sea de una clínica, desde un centro integral? Porque es como muy complicado, que aquí voy a ver al psiquiatra de pronto, que allí voy a ver al médico, que del otro lado voy al psicólogo, que por allí me voy porque me recomendaron que haga terapia ocupacional, entonces estamos yendo a otro lado a hacer terapia ocupacional. Eso es muy cansado también. Y tanto papitos como los chicos, pues van a tener una situación de cansancio permanente. La energía vital se consume de una forma impresionante. Entonces, por eso, el poder acudir a un centro integral, pues esa es la mejor solución que podemos encontrar. Allí los equipos de profesionales que traen sus programas determinados, diseñados y que garantizan que haya una posibilidad de alta recuperación, pues allí es entonces donde ya está hecho, no nos pongamos a inventar, vamos de una vez a buscar allí que nos ayuden a que nos hagan un diagnóstico profesional de la adicción. En el centro de ayuda, estos diagnósticos se hacen bajo ciertos criterios que obviamente pues son los profesionales que nos van a indicar si hay un problema de adicción o muchas veces que más bien hay una situación de pronto que pareciese, pero realmente es que hay algún tema físico en curso que a veces tiene que ver con el crecimiento, a veces tiene que ver con la alimentación, a veces tiene que ver con que lamentablemente pues hay diagnósticos inesperados en los chicos que pues ni modo, ¿no? Tengo un caso ahorita, por ejemplo, de un chico, la verdad, muy joven, que de pronto empezó a sufrir fibromialgia y ha sido muy complicado para él porque el dolor en la espalda es, porque, o sea, la fibromialgia pues hace que duele la trigémino y todo el lateral, pero a él ya le irradia la espalda y me dice, no puedo durar más de 1 hora sentado, me cuesta mucho desplazarme. Entonces, la opción que ha tomado es, además de estar encerrado, pues obviamente está bebiendo y aquí ya está empezando a generar un problema importante en la familia. Entonces, ¿qué se encontró? Pues que la primera cosa que se encontró es que más allá de que haya iniciado a beber, el problema está en su tema físico. Y el papito le decía, tiene que ser varón y aprender a soportar el dolor. ¿Qué hacemos cuando los papitos dicen esto? ¿Sí? Entonces siempre habrá que reconocer que no, que a las cosas hay que buscarles su verdadera raíz. Otro criterio además es ver esta conducta, si esta conducta se antepone a las responsabilidades normales. Muchas veces los chicos, por ejemplo, son deportistas. Cuando digo chicos, puedo estar hablando de una persona de 30, 40 años, pero que, por ejemplo, son deportistas y de pronto dejan el deporte y de pronto los empezamos a ver como que ya ni se bañan, como que ya no se preocupan por su autocuidado y demás. Entonces, estas conductas que anteponen a las responsabilidades normales, pues también son obviamente una alerta muy importante. Esa negación que se genera en el adicto es también de un trabajo especial. No se vale la discusión. Muchas veces sabemos, por ejemplo, de señores, sobre todo, que es segurísimo el sábado que llegan bebidos y se arma el problema con la familia. Entonces, como que decimos, el escándalo del sábado, ¿sí? Entonces, no se trata de generar y permitir esas situaciones repetitivas. Busquemos ayuda. La negación a estas cosas se hace presente y cuando negamos las consecuencias siempre son mayores. Recordemos además que la adicción tiene que ver con esa sensación continua de querer sentir placer. Repito, la adicción tiene que ver con esa sensación continua de querer sentir placer.
Entonces ese placer lo brinda el consumo de sustancias psicoactivas generalmente, que empiezan con esa búsqueda constante, esto me sirve, entonces deme más, deme más, deme más, y pues aquí ya esta adicción activa pues se vuelve un problema, pero también muchas veces las personas hacen el consumo una sola vez, por eso es tan importante el diagnóstico, y no asustarnos con el diagnóstico, sino buscar cuáles son las soluciones que podemos implementar. Si ya vemos que hay todos estos factores que predisponen situaciones además, como la parte familiar conflictiva o la soledad, aún dentro de casa estando todos, todo eso que nos hace vulnerables, el juicio, la crítica, el hacerles sentir a los chicos que deben dar más de lo que están dando, que para algunos también eso es muy desgastante, o situaciones donde está normalizado el consumo, por ejemplo, de alcohol los fines de semana. Ah, no, es que nosotros fin de semana nos reunimos y siempre bebemos, pero hay uno que otro que se va de tragos y empieza a reacciones que ya se nos vuelven paisaje. No se vale que normalicemos ninguna situación que no vaya pues en beneficio de que todo esté hecho en armonía y que estemos llevando una vida saludable. Aquí es importante que el alcohol, que socialmente es aceptado, pues veamos hasta dónde, porque hay personas que traemos una condición donde el alcohol nos hace mal, ¿sí? No es mi caso, pero a mí un shot de lo que sea me genera muchísimo dolor de cabeza, por ejemplo. Entonces, hay que ver qué pasa cuando bebes, ¿sí? Que me pone alegre, que me pone contento, que me permite disfrutar, pero con cuidado, precaución y con tener ese no exagerar en nada, pues bueno, se vale. Pero no normalicemos situaciones de, "Ah, es que siempre que bebe se pone así. Es que siempre que de pronto que incluso consume se pone así". No normalicemos. Tengo un caso de una compañera, em, además de otro país, y me llaman, me acuerdo, domingo temprano y me dicen, ¿cómo crees que el hijo de esta señora falleció anoche? ¿Cómo así? Y por favor que si me podía desplazar a su casa y demás. Entonces llego yo allá. ¿Qué pasó? Este chico en la noche anterior con siempre eran 6 amigos, entonces se iban los fines de semana de salida normal. El problema no es lo normal, el asunto no es que salgan, el asunto es cuando ya se dejan llevar pues de esa búsqueda de placer con sustancias y cosas que no ayudan. Entonces resultó que esta persona, este chico se fue con sus amigos y consumieron una de estas pastillitas que les dan para que se sientan más contentos y lo mezclaron con trago. El chico entra en crisis, lamentablemente muere. La mamita entonces me dice, es que usted sabe que era la vida mía, que yo me vine aquí también por acompañarle, que no sé qué. Empiezo yo a hacer preguntas y le digo, ¿tú sabes si él consumía alguna sustancia? Y esta mamita dice, ah, ya sabía que eso me lo ibas a preguntar. Pues la verdad es que la respuesta es que sí, yo sabía que él consumía. Todos los sábados cuando se iba con sus amigos, consumían este tipo de pastillas porque pues él decía que eso lo hacía sentir más contento y podía disfrutar más. Y como es que durante la semana trabaja tanto, pues yo nunca le vi problema que eso lo hiciera. ¿Qué decimos ante una situación así? Ya el chico está muerto, ya no podemos hacer absolutamente nada, pero sí podemos poner como ejemplo el no normalicemos y poder poner la historia propia en beneficio de otros papitos que no saben poner límites, porque es que el poner límites es una responsabilidad también de los papás, ¿ok? Entonces, una pregunta recurrente además de todo esto y ya para terminar es, híjole, ¿y será que podemos salir de esta situación? Si hacemos un trabajo integral, donde esté presente la familia y todo este equipo interdisciplinario que debe apoyarnos, todos estos profesionales que saben, desde el centro, desde la clínica, desde la atención integral, es probable que sí se pueda salir de allí.
pero siempre, siempre, siempre debe haber ese apoyo y ese seguimiento de que la situación no se vuelva a presentar. Porque son muchas las veces donde vemos que los chicos van mejor y como que es que hasta además lo hacen como que tengo que hacerlo porque me da pena con mi papá, con mi mamá. Hasta eso, yo he llegado a escuchar eso, es que me daba pena con ellos que yo no fuera capaz, entonces yo dejé. Pero vuelven y recaen. ¿Sí? Entonces, esas recaídas tienen que ver con qué? Con que la familia no fue capaz de sostener el entorno saludable, que es lo que más le va a ayudar al chico cuando se vuelva a reinsertar, ¿no? Cuando vuelva a la vida social, cuando vuelva a sus actividades. Entonces, por favor, es importante que este tema de la ayuda y de la confianza y de el poder sentir esa esperanza de que todo va a cambiar, sí, pero requiere del trabajo y del mantener esas decisiones y esa receta propia que hemos encontrado que funcione. Hoy en día sabemos que la adicción es una enfermedad mental, así la cataloga la Organización Mundial de la Salud. Por tanto, hay un tratamiento establecido. Aprovechar entonces a estos profesionales expertos es una buena decisión. Muchas veces también hay una reacción que es irse en contra, cuando se reconoce que sí, bueno, sí está adicto, y es como irse en contra de la persona. No se vale tampoco estas formas de reclamo. Lo que se vale siempre va a ser contener. Es importante también que los procesos de recuperación esté presente todavía ese equipo que ayudó, porque muchas veces es, no, pues ya tuvimos una situación donde internamos, salió y pues ya está bien. No podemos agarrar confianza con eso. Esta es una situación que nos debe mantener alerta siempre. Aceptar desde el corazón significa iniciar el camino, un camino que lleva tiempo, que puede ser que traiga recaídas, promesas incumplidas, manipulación, problemas en la relación de pareja, sea de los papás o sea porque la pareja es la que está, alguno de los integrantes de la pareja en adicción. Las relaciones también con la familia, a veces se ponen muy complicadas, ya con la familia externa, se ha de ganar muchas batallas hasta que la persona logre un proceso de recuperación efectivo que sea duradero en el tiempo y que le permita tener una vida plena, productiva y feliz. Encontrarnos en modo aceptación sin juicios, aceptación sin culpas, no es resignarnos a la situación presente, es reconocer el problema. Más allá de la adicción, hemos además de llevar un plan de acción que incluya motivar a la persona para que salga de esa adicción, para que no vuelva a recaer. Eso también es supremamente importante. Propiciar además el autocuidado. Una de las eh, normas que hoy nos indica la neurociencia es tener en cuenta, primero, aprender formas de expresión emocional, de ventilación emocional, que empiezan con expresar, y una ayuda importantísima aquí es la respiración. Técnicas de respiración, mindfulness, meditación, todo esto nos viene muy bien para aprender a calmar este estado nervioso que a veces nos dice muévete y consume, ¿no? Entonces, aquí eso es fundamental, el autocuidado desde la neurociencia que nos dice controla tu pensamiento, hace ejercicio, comer en balance. Muchas veces también parte de las adicciones, por ejemplo, es tener que comer dulce, levantarse tarde valga, dicen por ahí, a saltar el refri. Entonces, es importante que la alimentación sea balanceada, muy bien cuidada. En la gestión del pensamiento, nos condicionaron a que lo normal era vivir sufriendo, y eso no es cierto. Todos podemos vivir bien, encontrando nuestra propia receta, viendo qué nos hace sentir bonito y acostumbrándonos a acostumbrar al cuerpo, a la cabecita, a que estemos siempre lo más equilibrado posible. También aquí es importante el ejercicio físico. A veces parte de la adicción, por ejemplo, a la comida, empiezan la gente a ganar peso, que llega un momento en que no caben por la puerta y que son siempre respuestas emocionales, ¿no?
La ventilación emocional, por supuesto, entonces, muchas veces esa ansiedad que genera el necesito consumir se puede cambiar por acciones, por ejemplo, como la arteterapia, la música, la danza. O sea, ¿qué te viene bien? Y aquí, como les digo, encontrar nuestra propia receta. Lo que a mí me viene bien, de pronto a ti no te ayuda, lo que a ti te ayuda, de pronto a mí no me gusta. Entonces, hemos de encontrar la propia receta. No cometer el error de que de esto salimos solitos. Recordemos siempre, siempre, siempre buscar ayuda. La adicción además se puede tomar como la pérdida de la libertad, esa libertad que se debe recuperar. Por tanto, motivar a que haya esa recuperación también es importante para que la persona se mantenga en sobriedad, en limpieza y se encuentre una razón permanente para vivir. ¿Mm? La actitud todoterreno es importante, mente abierta, como les dije hace un rato, reconocer que no somos ni los únicos ni los últimos y que más bien busquemos cómo tocar el corazón, cómo inspirar, cómo hacer que la persona recuerde que ha vivido momentos bonitos. Proceso de dolor al amor es lo que hemos de generar. Yo agradezco mucho que me hayan escuchado. Para mí es muy importante poder transmitir semillitas de esperanza, poder sembrar semillitas de esperanza en cada una de las personas que está atravesando por ese dolor emocional que se genera cuando se nos presentan situaciones que no sabemos manejar, situaciones dolorosas, situaciones de familia que no esperábamos que tuviésemos que afrontar. Por supuesto, entonces, que esta ayuda empieza por escuchar charlas como estas que nos llevan a reflexionar, que nos llevan a que pensemos de pronto, uy, yo como que en casa tengo un problema como el que están aquí exponiendo. Muchísimas gracias.